estableció su embajada ante la Santa Sede. Por otro lado, el Papa Francisco tuvo varios conflictos con Israel debido a sus posturas sobre el conflicto palestino-israelí. Algunos de esos momentos más destacados incluyen que una vez visitó Israel en el 2014 y se acercó al muro de separación construido por Israel, lo que fue visto como un gesto de solidaridad con los palestinos, y esta acción fue criticada por Israel. También en el 2015 habló el Papa Francisco del reconocimiento del Estado de Palestina. También el Papa Francisco cuestionó la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza y condenó las masacres en Gaza. También abogó por una solución pacífica al conflicto y pidió el fin de la ocupación israelí. También mantuvo una estrecha relación con la comunidad cristiana de Palestina y se mostró solidario con su situación bajo la ocupación israelí. Desde Yo hablo de ocupación porque digamos que era lo que transmitía, ¿no? El Papa Francisco realizó llamadas diarias a la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza durante el conflicto, mostrando su preocupación por la situación humanitaria también en la zona. Eh, la relación actual, en la relación actual de este nuevo Papa hay cooperación, pero también hay tensiones por el control de los lugares santos y la postura de la iglesia respecto al conflicto palestino-israelí. Pregunta para los panelistas luego de dar esta información breve. ¿Por qué es tan importante para Israel mantener esas buenas relaciones con la Iglesia Católica? O sea, ¿qué consecuencias podrían surgir si el Vaticano rechaza completamente lo que está pasando hoy en Israel frente a la Franja de Gaza, los operativos israelíes y ese papel tan importante en la ayuda humanitaria? Comenzamos entonces con nuestro querido director Henry, por favor. Bueno, la pregunta es muy interesante. Realmente la relación de la Iglesia Católica con el Estado de Israel siempre ha sido una relación tensa desde la fundación del Estado. Como tú decías, se demoró muchos años el Vaticano en reconocer al Estado de Israel. La atención venía evidentemente desde la misma fundación del Estado judío. Y recordemos que solo hasta el Concilio Vaticano II, cuando, digamos, Pablo VI emiten esa importante declaración de que los judíos no eran los culpables de la muerte de Jesús, digamos, como limpiando ese ataque antisemita de tantos siglos que habíamos sido deicidas, que habíamos matado a Dios. Digamos que las relaciones empezaron a mejorar sustancialmente. Pero evidentemente hay un conflicto de carácter religioso, teológico, que marca toda esta relación que deben tener pues, los judíos con el resto de la religión, especialmente con la Iglesia Católica. Evidentemente esto ahí ha ido mejorando sustancialmente a través de los años, tanto que Juan Pablo II llegó a decir que los judíos eran los hermanos mayores, y, y esto realmente fue muy beneficioso en la relación pues finalmente el Papa es el líder de la Iglesia, que es una religión que abarca casi 2.000 millones de personas o 1.800 millones de personas del mundo, y que obviamente tiene una gran influencia en el planeta, obviamente. Eh, de los últimos papas, digamos que a partir de Benedicto XVI, que tuvo ese acto cuando visitó con el muro, eh, creo que a pesar de lo que se habla de Francisco, Francisco tuvo dentro de toda una buena relación con el pueblo judío. O sea, obviamente se habla mucho con el tema, sobre todo las últimas imágenes que se conocieron de la última Navidad, que pusieron el pesebre que regalaron con Jesús envuelto en una kefía que había sido un regalo del pueblo palestino, que luego eh, por comentarios o por información que tuve, él retiró rápidamente, digamos, de la iglesia, de la Basílica de San Pedro. Y en general, creo que a veces se le juzga demasiado duro a Francisco, porque él en realidad sí fue, yo creería, un buen amigo del pueblo judío. A pesar de todas las presiones internacionales que abarca, eh, tener que condenar
digamos, la ocupación o las guerras que se le ocasionan o que Israel debe enfrentar. Con el actual Papa es difícil saberlo, apenas estamos en las primeras semanas de su mandato, digámoslo así, eh, y es difícil saber cuál será su posición final sobre esto. Evidentemente siempre tienden a condenar la guerra, eso es lo más normal, o sea, condenar la guerra es lo que toda persona buena, digamos, debe hacer, y de verdad nadie quiere la guerra, pero hay que enmarcarla dentro de las condiciones que la producen y que la generan. Toca ver cómo se va desarrollando esta relación. Eh, de todas formas, los católicos básicamente, tienen un libre acceso a todos sus sitios de culto en Israel, nunca se les ha negado y se les garantiza esa libertad de culto que, que no solo, que no había pasado nunca en Jerusalén, digamos, desde nunca, digamos, solo desde la guerra del 67 que se liberó Jerusalén. Realmente el único país que ha garantizado la libertad de cultos es Israel. Eh, Toca ver, digamos, ellos se hacen los ciegos al no ver que, digamos, de los territorios palestinos, los católicos y los cristianos en general han sido prácticamente expulsados y sus comunidades se han venido reduciendo sustancialmente. No solo en los territorios palestinos, en todos los territorios árabes, en todos los países árabes, las comunidades cristianas son víctimas de persecución y de persecuciones violentas, y eso no lo manifiestan como deberían manifestarlo, con la dureza como a veces que se pronuncian contra Israel, por ejemplo. Pero creo que estamos muy prontos, es una relación que yo creo que seguirá siendo tensa, todavía hay mucho, ¿cómo es la palabra? Mucho choque entre las culturas judías y cristianas que obviamente desde su origen teológico es difícil de conciliar totalmente. Muchísimas gracias, querido Henry. Querido Rab Emanuel, por favor. Bueno, yo creo que es un punto muy importante destacar a destacar de la federación, y es que las relaciones nunca han sido unas relaciones estables. La Iglesia Católica nunca ha tenido una relación realmente estable con el pueblo judío. Y este es un punto que nosotros debemos tener pues bastante claro, y más para esta época. La conciliación empezó a darse hasta después del año de 1965, después de lo que fue la declaración de Nostra Aetate. Pero antes de eso, no se veía sino una postura completamente antisemita, y que infortunadamente al día de hoy se siguen viendo aún visos de este tipo de postura, principalmente por el aspecto teológico. Así como se ha limpiado, gracias a la labor que realizó en su momento Juan Pablo II y posteriormente Francisco, en buscar una buena relación con el pueblo judío, y ahorita estamos a la espera de cuál va a ser el camino de este nuevo Papa y cuál va a ser su postura. Creo que es muy evidente de que las posturas radicales no habitan en el corazón de la Iglesia Católica en correlación a una defensa frontal hacia el pueblo judío, sino más una figura que busca mantener una imagen de conciliación, pero que realmente sea capaz de asumir una postura firme en correlación al apoyo del Estado de Israel. Creo que por lo menos no lo veo muy presente, no creo que se dé a un corto tiempo, solamente el tiempo lo dirá, pero basado en todo lo que está sucediendo, y yo lo hablaba justamente con una persona, y al gran apoyo del poder mediático que está en contra del Estado de Israel y del pueblo judío, posiblemente simplemente se siga manejando una relación diplomática imparcial desde la Iglesia Católica, que muestre la voluntad de querer pues traer la paz entre el pueblo judío, el pueblo israelí y la comunidad palestina, pero que se asuma una postura radical, la verdad no lo veo muy presente. Muchísimas gracias, querido Emma. Nuestro querido More desde Chile, ¿qué opinión tienes con respecto a este tema?
Bueno, entendamos que el Estado del Vaticano es un Estado soberano que determina sus relaciones con los países de acuerdo a sus intereses. Como hemos dicho anteriormente, Estados Unidos o cualquier otro país tendrá su relación con Israel de acuerdo a sus propios intereses. Los intereses de un Estado vaticano que siempre ha estado en una postura, hablemos así, tibia, y sobre todo no tibia, sino que también. Por ejemplo, de acuerdo a lo que ha expresado en este último tiempo, el Papa León XIV no ha expresado aún una posición clara sobre Israel, pero en cierto aspecto se menciona una visita del Papa León XIV a Oriente Medio que iba a organizar en algún momento. Eh, y en cuanto a lo que se decía recién, principalmente volvemos a las situaciones. Tenemos que entender que al igual que cualquier estado, las facciones son diferentes. Los jesuitas tienen una determinación muy histórica en relación a lo que es la expansión y sobre todo la comercialización. No olvidemos lo que pasó en la historia, no olvidemos cómo ha sido tratado principalmente el pueblo de Israel por la Iglesia Católica. En cuanto al tema, en cuanto a qué orden, en este caso, o mejor dicho, sí orden del Papa León, eh, no han sido nunca, de alguna forma, muy proclives a Israel. Entonces, eso también tenemos que darnos. Eh, mi, diríamos, mi punto de vista es que, al igual que lo que conversamos la semana pasada sobre la posición de Estados Unidos o la posición incluso hasta de Colombia, la posición de Chile o la posición, siempre se velarán principalmente los temas económicos. Eh, y eso en realidad sí esperaríamos de alguna forma que hubiera un cambio en términos de un mayor apoyo. Eso es lo que se buscaría. Se buscaría principalmente de que eh, haga aseveraciones, al igual que hace aseveraciones, llamemos en este caso, hacia los musulmanes, haga aseveraciones concretas. Quizás los puntos, llamemos así, los puntos teológicos, en realidad se manifiestan realmente en sus decisiones, pero hay encíclicas muy duras con respecto al pueblo de Israel, los que en algún momento dado les podría compartir, y sobre el punto de vista cuáles son aquellas que, entre comillas, condenan o presentan algunas situaciones bastante, yo diría en este caso, adversas. Por eso, la primera etapa de esta conversación, digo, es un Estado y siempre lo hemos reconocido nosotros como un Estado que tiene sus políticas y desarrolla principalmente todo. No olvidemos que nosotros hemos estudiado la historia desde el mismo momento en que se produce la diáspora hasta este momento. Así que eso yo lo que podría decir, con cautela, con cuidado, cualquier acción que veamos diplomática siempre tendrá una doble lectura, siempre, siempre. Y eso sería mi postura, mi posición con respecto al tema de León XIV. Muchísimas Estimada gracias. Gracias, gracias, querido More. Claudio desde Chile. Cris, por favor. La posición que uno desearía de la Iglesia Católica sería una simple, apoyo total a Israel. Estamos profesando el mismo Dios, estamos hablando de Yeshua que estuvo en Israel directamente y no entendemos por qué esa posición tan apática. Si nosotros hoy analizamos todos los titulares tanto de las noticias como de los gobiernos, como inclusive el mismo Vaticano decía exactamente lo mismo. Era un copia y pegue, porque realmente nosotros vamos a identificar algo muy simple.
El Vaticano, si lo vemos claramente, está influenciado por gobiernos internacionales, a pesar de que ellos tienen sus propias políticas internas y es un Estado completamente independiente. Pero lo que yo no entiendo y algo que realmente me causa molestia como tal, es que dentro del catolicismo deberíamos ser completamente unidos con el pueblo de Israel y no lo somos. Se ha generado una posición a veces apática, a veces neutral, pero nunca a favor claramente. Nunca ha tenido una posición que diga, hombre, es que Israel fue el lugar donde caminó el Mashiach, Israel fueron los que recibieron los mandamientos. Y la posición que tuvieron hoy al replicar esos mismos mensajes que dicen que necesitan cuidar el hambre que se está generando en Gaza y todo lo demás, en lugar de salir a defender la posición de Israel y decir, hombre, es que jamás son los que se quedan con los alimentos, es que realmente Gaza está sumida en la pobreza porque toda la financiación que llega a Palestina lo maneja Hamas y ellos son los que tienen sumergido en el hambre a ese pueblo. Nunca ha habido una posición clara y nunca ha habido una defensa. Entonces debemos enfrentar un doble rasero en este momento. Vamos a enfrentar algo que diplomáticamente hablando van a seguir todo en la misma posición, pero realmente en el trasfondo de las cosas lo que están haciendo es un antisemitismo muy diplomático en cada uno de los caracteres y en cada una de las posiciones que toman. Muchísimas gracias, Cris. Bueno, pasando al segundo tema, quiero comentarles que esta semana Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó la presión sobre Israel por la guerra también en Gaza. El presidente Donald Trump manifestó su frustración por la duración del conflicto en Gaza y ha instado a Israel a ponerle fin en cuanto antes, según informes del Washington Post y Axios. Ha advertido que su gobierno podría considerar el apoyo si la guerra continúa. Desde Washington, algunos funcionarios aseguraron que Netanyahu tiene los recursos para cerrar el conflicto, pero enfrenta desafíos políticos internos que dificultan una decisión definitiva a pesar de las tensiones. La Casa Blanca ha reiterado la alianza con Israel y sigue firme, ya que tocas también este tema que ha sido global y es el tema de la semana, los distintos operativos que ha hecho Israel en la Franja de Gaza. Para ustedes, mis queridos panelistas, ¿Israel debe tomar en cuenta esa presión de Estados Unidos y de otros países aliados para cambiar esta estrategia en Gaza, o debe mantener el rumbo sin interferencias externas? ¿Debe hacer oídos sordos? ¿Debe seguir? ¿O qué postura debe tomar Israel respecto a esto? Mi querido Henry, por favor. Bueno, evidentemente siempre toma en cuenta las posturas de sus aliados, especialmente de Estados Unidos. No quiere decir que se someta a ellas, pero evidentemente Estados Unidos es el principal proveedor de ayuda en armas y económica a Israel. O sea, no tomarla en cuenta sería ingenuo creer que no lo hace. De todas formas, Trump acaba de venir de una gira por el Medio Oriente, donde los países árabes que visitó le manifiestan eso mismo, que impulsa el fin del conflicto en Gaza. Y evidentemente Trump transmite ese mensaje a Israel. Eso por ahora no creo que suceda si no hay un acuerdo basado en lo que el mismo enviado de Estados Unidos ha planteado y que Israel ha dicho que acepta totalmente. El plan de Witkoff, que es el plan de la terminación de la guerra, que básicamente es los mismos parámetros que exige Israel y que Netanyahu ha mencionado una y otra vez desde que se produjo el 7 de octubre de 2023 esta masacre de Hamas. Y obviamente lo que sí perjudica mucho son las declaraciones de otros aliados como Gran Bretaña, como Francia o como Canadá, que únicamente lo que consiguen es prolongar el conflicto y darle gasolina a Hamas para que se justifique y darle la propaganda que ellos necesitan para que no tengan que
plegarse a ninguna de las condiciones ni a la devolución de rehenes y a continuar usando a su pueblo como carne de cañón y como propaganda en contra de Israel. Siempre ya sabemos que jamás no le importa el bienestar de su pueblo, lo único que les interesa es usarlos como propaganda. Entre más muertos haya para ellos es mejor, y definitivamente Israel tomará las decisiones por su propia cuenta, teniendo en cuenta las opiniones de sus más aliados, especialmente los Estados Unidos. Creo que únicamente Estados Unidos. Y ya lo comprobamos cuando estuvo la administración Biden, que en el mismo conflicto Israel se tenía que ir a otro ritmo diferente al que se anhelaba. Y lo recordamos muy bien cuando en las semanas previas a la entrada en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que Israel demoró la entrada a esa zona por recomendación del presidente Biden de ese entonces. Entonces, Israel, aunque es un país soberano, no puede descartar de tajo las percepciones y las opiniones que se digan de Estados Unidos, y más de un aliado tan importante como es el presidente Trump, que siempre ha manifestado un apoyo sin igual y total al Estado de Israel. Muchísimas gracias, querido Henry. Rab, Emanuel, por favor. Yo creo que este es un punto en el que Israel también está probando de qué está hecho en muchos de los aspectos. Ya existe una gran incertidumbre, principalmente a nivel de la opinión pública, por las reuniones que ha sostenido el presidente Trump y obviamente por las reacciones de otros dirigentes, como en este caso los presidentes de Canadá, de Francia, en correlación a todo lo que está sucediendo. Concuerdo absolutamente con el presidente de la Federación Sionista. Generan postergar aún más el conflicto, porque genera una división en medio de que se está buscando una posición en la cual se busca ya acabar la guerra. Este tipo de declaraciones lo que hacen es generar una brecha aún mayor y obviamente un antisemitismo mucho mayor, muchísimo mayor, una polarización hacia lo que es el conflicto. Entonces, hoy lo podemos ver y lo podemos ver con muchísima claridad. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver durante el transcurso de la semana una noticia que se publicó de la comunidad judía en Cali, haciendo una marcha muy preciosa en el tiempo de Cacao. Y era sorprendente poder ver los comentarios de la gente a nivel del odio que existe hacia el pueblo judío y de la terrible percepción que existe, justamente por este tipo de declaraciones que los gobiernos, sin comprender, o más bien, entendiendo más bien lo que están haciendo, generan un antisemitismo marcadísimo, sin comprender el daño que se le está causando a un pueblo como lo es nuestro pueblo, el pueblo judío, en todos los aspectos y sentidos. Yo esperaría que el gobierno, en este caso del presidente Trump, que ha mostrado ser un aliado de Israel, esté haciendo las movidas estratégicas lo suficientemente inteligentes para buscar apaciguar los ánimos, pero que en los acuerdos propuestos hoy, justamente reafirmados por nuestro primer ministro, que fueron en algún momento nuevamente reafirmados, cuáles son los puntos que se aceptan para el cese al fuego y para una paz definitiva, sean los que verdaderamente se pongan sobre la mesa. Porque también vimos una semana donde la propuesta de este grupo terrorista fue absolutamente absurda. O sea, es una propuesta que se sale de la lógica para lo que es un verdadero cese al fuego y una paz duradera en todos los aspectos. Creo que no puede haber una paz si se sigue postergando un gobierno terrorista, absolutamente terrorista. Creo que Israel no está en contra de la existencia de un Estado palestino, y eso lo tenemos clarísimo. De lo que se está en contra es del terrorismo que se está expandiendo y que a partir de tantos años de sufrimiento se ha visto en todos los frentes de Israel. Muchas gracias, querido Rab. More Claudio, por favor. Sí. Como el faro y la lámpara es nuestra escritura,
quiero antes que nada, antes de definir la temática de hoy, es el Tehilim Bet, que dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes se confabulan en contra de Adonai y contra su Mashiach. Dicen, romperemos su ligadura y echaremos de nosotros su cuerda. Y aquí me quedo hasta a este versículo, este paso. El que mora en los cielos se reirá, Adonai se burlará de ellos, y entonces le hablará en su ira y en su furor los turbará. Partiendo con este Tehilim Bet, nos damos cuenta de que en realidad cualquier esfuerzo que se trate de hacer en contra de Israel, ya sabemos, han pasado, y yo siempre he dicho, han pasado imperios, gobiernos, y desde el momento dado que Israel se levanta contra Egipto y de ahí en adelante hasta este tiempo. Yo sé que estamos viviendo hoy día tiempos muy tumultuosos. La información, o mejor dicho, las comunicaciones son rápidas. Hoy día podemos saber realmente si en este momento están asolando con misiles. Sabemos lo que está pasando al interior de Israel en cada momento. Podemos estar orando y pidiendo al Todopoderoso, sobre todo en forma que tengamos esta certeza. Pero yo creo que voy a seguir siempre teniendo la certeza y la seguridad, como dije en otra oportunidad, maldito el hombre que confía en otro hombre y no confía en Hashem. Por eso dice, el que mora en los cielos se reirá, Adonai se burlará de ellos, y entonces le hablará en su ira y en su furor los turbará. Porque yo mismo he establecido a mi Melech sobre Sión, mi monte Kadosh. Este Salmo 2 tiene que ser yo diría en este caso, tiene que ser constante frente a cualquier inquietud. Nosotros no tenemos que tener temores de lo que ha de venir, porque sabemos que quien guarda a Israel no se duerme. Hay muchas cosas que podríamos decir en relación a lo que está pasando en Gaza o en Hamas y todo lo demás, pero sabemos que esto es tan transitorio. Sí, sigue el dolor y no el olvido. Obvio que no tenemos que olvidar de ninguna forma las cosas que hoy día están ocurriendo. Por eso cada momento nos da la fortaleza de confiar y poner más nuestra emuná en lo que está escrito. No hay otra nación y no hay otro pueblo que tenga las promesas del Todopoderoso. No hay otra nación. Pregunte a cualquier nación en cualquier parte del mundo si tiene estas promesas que tiene el pueblo de Israel, si puede confiar verdaderamente. Nosotros estudiamos claramente la historia y sabemos claramente dónde están, llamemos, los vicios teológicos, y sabemos todo eso, y hablamos sobre eso. Decimos, en realidad, en este último tiempo, Judá y Efraín estarán en una sola mano. Y eso es muy importante, que tengamos esa certeza. Como dice, si Trump ha sido dirigido o será dirigido, siempre tenemos que pensar que está la mano del Todopoderoso sobre ellos. Solamente son, como dijo en algún momento dado, Adonai pone y quita reyes. Y él establece claramente y los identifica desde antes, como identificó a Ciro en su momento, y identificó a muchos antes que nacieron. ¿Por qué? Porque su propósito dice que todo lo que él ha dispuesto se cumplirá. Y quizás, si bien es cierto, yo diría en este caso, este Salmo 2 debe estar en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Isa. Muchísimas gracias, More. Claudio, Cristian, por favor, danos tu opinión respecto a este tema, por favor. Claro, debemos recordar claramente que el presidente Trump fue el que movió la embajada directamente a Jerusalén. Uno.
fue un claro apoyo a Israel. Y de ahí en adelante, hasta inclusive en el gobierno de facto que se encontraba en Colombia, también tomaron otros gobiernos a raíz de esa decisión pasar sus embajadas a Jerusalén. Su yerno, Jared Kushner, directamente en el primer tiempo de la presidencia de Donald Trump, fue la persona que se encargó de tener una línea y una conexión directa con Israel y otros países del Medio Oriente, abriendo las puertas, despejando los caminos para realizar unas alianzas estratégicas y para mirar realmente cuáles eran los países del Medio Oriente con los que se podía contar. En ese momento la política era clara, el mensaje era claro, era el apoyo completamente de Trump al Estado de Israel. En este momento, a pesar de que no lo demuestra claramente, podemos entender una cosa clara. Fue el único presidente que llamó y que tuvo conexión con Hamas para sacar a uno de las personas que estaban ahí. ¿Por qué no lo hizo con otros? ¿Por qué no se hizo la negociación con más hermanos que están en manos de Hamas? Esa es una pregunta pues que yo me hago como una persona, ¿no?, pro-Israel completamente. Ahora, en este momento se reunió con otros pueblos alrededor, con otros países alrededor de Israel, tratando de establecer unas líneas de comunicación abiertas y directas, y varias veces le ha dicho a Hamas que si no se rinden y entregan la totalidad de los secuestrados, van a ver arder el infierno sobre Gaza. Entonces, yo puedo presumir claramente que Israel, ante su soberanía, tiene un plan y una estrategia completamente independiente de la que tiene el presidente Trump. No son estrategias que van enfocadas hacia un mismo punto. Son dos estrategias completamente diferentes que no están compartidas según la lectura que yo puedo leer, según lo que se puede analizar. Entonces, ¿hay un respaldo de Estados Unidos? Sí, hay un respaldo del presidente Trump, por supuesto. Israel, en medio de su soberanía, está moviendo todas las estrategias, están analizando a Irán como una de las grandes potencias que pueden hacer daño directo, como se llama en el tema de la guerra. Nosotros como Israel tenemos que, el gobierno pues debe estar preparando una victoria temprana, como siempre el pueblo de Israel se ha caracterizado en este momento. Entonces, lo que yo creo es que en este momento hay una tensión muy fuerte y se siente en las noticias, se siente en los medios de comunicación, se siente en todo, porque Irán suena muy fuerte. Mahmoud Abbas estuvo directamente en Líbano hablando con el presidente de Líbano. Fue una movida y una estrategia de ellos también, donde estaban hablando y decían que de Líbano no iban a salir ningún tipo de ataques hacia Israel. Durante toda esta semana y la semana pasada se han recibido sirenas que vienen de ataques con cohetes, que vienen de Yemen, que vienen de otras partes. Entonces, hay una posición, hay una tensa calma antes de algo grande, si ustedes lo analizan directamente. Porque siempre que hay un ruido así de fuerte, por ejemplo, ¿por qué 3 países más el Vaticano sacaron que hay hambre en Gaza, que se está viendo una situación intensa? ¿Hace cuántos años está pasando eso? Eso no es nuevo para todos. Eso viene hace mucho tiempo atrás, desde que Hamas existe, que son los que tienen acabado la franja de Gaza. Debemos entender qué se está moviendo atrás. Yo creo que Hamas está tratando de posicionarse dentro del cuadro de trabajo, dentro de las negociaciones diplomáticas, tratando de establecer una posición de poder. Lo único que tienen ellos en la mano, que es una sola cosa: los secuestrados. Pero de resto no hay nada más que tengan. Francia, Canadá, el Reino Unido son países que respaldan a tener un gobierno y un Estado palestino. Ellos están de acuerdo, y dentro de sus políticas de izquierda que siempre se han manifestado, están respaldando el Estado palestino. Yo me pregunto algo. Yo soy una persona que creo en Israel. Yo amo al pueblo de Israel, respeto al pueblo de Israel. Yo soy sionista. Todos los que somos judíos y amamos a Israel debemos ser sionistas. Debemos creer que hay un solo pueblo, una sola tierra, una sola nación que nos respete, que nos corresponde directamente. ¿Por qué los aliados de Israel no sacaron mensajes en pro de Israel?
¿Por qué los aliados no dijeron, miren, nosotros estamos a favor de Israel y estamos en contra de que Hamas son los que llevan el hambre, son los que están matando a las personas, son los que tienen secuestrados? Eso es como Colombia. En Colombia hay secuestrados, en Colombia hay hambre, pero nosotros, ¿por qué no salimos aquí en las primeras noticias a nivel internacional? No entiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el eje temático está en este momento en Gaza? Es porque hay una seria advertencia de que hay un pre-conflicto que puede pasar prontamente. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Cris. Lo que pasa es que acá también tenemos algunas preguntas. Bueno, para hacerlo más ágil, voy a hacer la pregunta y voy a escoger uno de los panelistas para responderlas, ¿ok? Porque pues tenemos otros temas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿en qué momento la denuncia del antisemitismo se convierte en un arma política para silenciar voces incómodas? Pregunta Alejandro Iskander. Por favor, la respuesta me la da, por favor, el Rab Emanuel. Pregunta, ¿en qué momento la denuncia del antisemitismo se convierte en un arma política para silenciar voces incómodas? Yo creo que infortunadamente la gente lo toma como si fuera un arma política decir algo que es una realidad obvia. No es un arma política. El antisemitismo es una realidad latente. Entonces, no estamos silenciando desde ningún punto de vista una voz incómoda. Existe un conflicto. Y dentro de ese conflicto ha habido una polarización bastante clara, pero bastante clara, en correlación al ataque que se está dando hacia el Estado de Israel. Es el único país, y eso es una realidad, es el único país que es atacado y que por el hecho de defenderse se le juzga. O sea, esto es algo que no se ha visto en ningún otro tipo de conflicto. Cuando en algún momento Rusia toma la iniciativa de atacar Ucrania y existe una respuesta, el mundo simplemente evalúa y dice, es una guerra, es un conflicto entre dos países, pero no hay un ataque hacia una nación o hacia una raza en específico, porque se entiende que es un conflicto. Todos los diferentes conflictos que están sucediendo a nivel mundial, nadie arremete contra una nación o contra una población en específico. Pero lo que se está viendo con el Estado de Israel y con el pueblo judío es claramente una expresión de antisemitismo, en el cual, por el hecho de generar una defensa ante un acto terrorista, como el del 7 de octubre, que es tan solo uno de los muchos actos que se han presentado, en el cual se toma una decisión, una iniciativa de defensa, entonces se convierte en el malo del paseo. Es muy interesante que Israel está siendo atacado no solamente por el grupo terrorista Hamas, sino por diferentes frentes, porque en este instante existe un ataque en diferentes frentes. Pero nadie dice qué malos son los que lo están atacando, sino todo el mundo dice qué malo es Israel que se está defendiendo. ¿Cómo es que hace esto? Nos parece terrible que se esté defendiendo. Entonces, me parece, y obviamente lo digo con todo el respeto, pero me parece una declaración bastante fuera de un pensamiento objetivo. Yo creo que acá se trata de hablar con la verdad, no de hablar bajo un criterio de un favoritismo que infortunadamente se está presentando, y es apoyar una causa que ni siquiera se entiende. Porque si habláramos del hecho histórico de la existencia de una Palestina, desde ahí ya estaría desbaratado cualquier otro tipo de argumento. Aún así, el Estado de Israel es tanta la capacidad que tiene de querer en algún momento buscar la paz, que ha estado dispuesto desde 1948 a generar una división de tierra con el propósito de que haya paz. Pero esto no es suficiente para pensamientos que están absolutamente en contra de la verdad. Entonces, no es una defensa, no es un escudo político, es una realidad absoluta y latente, que aquellos que la hemos tenido que vivir de frente somos los que podemos hablar con autoridad moral de la misma. Muchísimas gracias, Emanuel. Carolina Ramírez Soto pregunta, ¿las acusaciones que existen de la muerte de niños en Gaza es verdad o mentira? Por favor, la pregunta, la respuesta. Por favor, nuestro querido director Henry, por favor. ¿Las acusaciones que existen de la muerte de niños en Gaza es verdad o mentira?
En realidad, o sea, es mentira, digamos, la acusación como se le ha planteado a Israel es totalmente falsa. Incluso esta semana salió que había 17.000 bebés a punto de morir si Israel no dejaba entrar la ayuda 14.000. humanitaria, que fue inmediatamente desmentida, obviamente con otro nivel de despliegue, porque hacen la noticia falsa sí la publican en todo su esplendor y la rectificación la publican en la esquina pequeña del diario. Pero es totalmente falsa. Evidentemente, durante la guerra no podemos negar que han muerto civiles inocentes en los que han habido muertes de niños y bebés, evidentemente en algunos bombardeos. Esa es la tragedia de la guerra. Nadie quiere una guerra, pero al jamás usar a esta población civil como escudos humanos, desafortunadamente estas cosas suceden. Israel no ataca civiles, no ataca bebés, no ataca mujeres. Y acá también la desinformación que produce Hamas, cuando los medios de comunicación publican el Ministerio de Salud de Gaza, cuando en realidad el Ministerio de Salud de Gaza es Hamas, publicando que todos los muertos que había en Gaza eran mujeres y niños, que era evidentemente falso. Y en los últimos meses esto se empezó a aclarar con cifras mucho más ciertas y mucho más claras de lo que estaba sucediendo en el conflicto. Evidentemente el corazón de la pregunta y la respuesta es que es totalmente falso. Israel no mata bebés ni mata niños a propósito, ni es la misión, ni es el código ético de conducta de las fuerzas militares, de las fuerzas de defensa del Estado de Israel. Esto es totalmente claro. Muchísimas gracias, querido director. Bueno, otra pregunta, ¿por qué Trump ignoró a Israel en su visita a Qatar? Por favor, esta pregunta me la puede responder Chris, por favor. ¿Por qué crees que Trump ignoró a Israel en su visita a Qatar? Muy bien, eso es una muy buena pregunta, porque visitó todos los países alrededor de Israel y no estuvo en territorio israelí. Esa es la pregunta que se hacen inclusive todas las fuentes políticas de Israel. Nosotros viendo las cosas ajenamente como consultores podemos entender una cosa muy clara. Las líneas de comunicación con Israel están claras, las posiciones están claras, y lo que él estaba haciendo era tratar de establecer unas líneas de comunicación con todos los pueblos alrededor de Israel. Punto. ¿Por qué? Como tal, ¿por qué lo hizo? No lo entendemos. ¿Generó muchas interrogantes y muchas preguntas dentro de Israel? Sí, pero sabemos claramente que es el primero y el más grande país que respalda a Israel. Muchas gracias, Cris. Y la otra pregunta me la hicieron desde hace bastante tiempo y es en qué momento. No, perdonen, acá está. Pregunta Luz Marina Sabogal. Muy buenas noches, hermanos. En estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿se podría confiar en el Papa León XIV como aliado de Israel? Por favor, la respuesta por el More Claudio, por favor. Yo tengo una postura, ya te dije o le he dicho muchas veces, la confianza en general es un tema que podríamos hasta en cierto aspecto poner dudas. Pero, como dijo Chris en su momento, esperamos realmente que actúe en una forma más correcta que anteriormente, es decir, de los apoyos correspondientes a Israel, le reconozca su derecho de autodeterminación y de autodefensa, que se plantee en una forma más directa y no solapada. Ese yo pienso que debiera ser una acción de este nuevo Estado papal, principalmente por las razones también que hay una relación histórica de la cual hay que, por eso, ha hecho muchas veces el papado, ha hecho su mea culpa largamente en historias de muchas cosas y también este Papa haga su mea culpa en relación a lo que ha pasado desde, llamemos la historia reciente, es decir, el siglo XX y XXI en relación a eso. Que haga esa mea culpa de haber apoyado principalmente regímenes, principalmente genocidas como fue el nazismo, que reconozca también que tuvo injerencias en las políticas internas también y sobre todo, esperamos, como dice la esperanza es el hecho mismo y la confianza no está en él, sino que haga lo correcto, que establezca claramente y no sea en este caso
evasivo en relación a reconocer, como se reconoció en 1948 el Estado de Israel, soberano y sobre todo desde el punto de vista con todos los derechos que tiene una nación. Eso es lo que yo podría decir dentro de ese Muchísimas tema. gracias. Pablo. Muchísimas gracias, More. También tenemos por aquí otra pregunta. De todas maneras, saludamos a Gasolín, que también está diciendo, porque tus aliados ya no tienen de dónde agarrarse. También responde, son europeos en Israel, ya no hay semitas. No sé qué tanto se hacen llamar semitas. Aquí responde el Rab Efraín Ben Yehudá, al quien enviamos un saludo. Todos los judíos conocemos nuestra ascendencia y decir que no somos semitas es como negar que el fuego quema. También nos pregunta Ernesto, dice, ¿cómo es posible que un pueblo que sufrió genocidio haga lo mismo? Por favor, esta pregunta me la puede responder el Rab Emanuel. ¿Cómo es posible que en un pueblo que sufrió genocidio, que sufrió genocidio haga lo mismo? Primero tendríamos que definir qué es genocidio para poder hacer una acusación de semejante naturaleza. Cuando hablamos de genocidio, hablamos de la muerte indiscriminada de una población. Israel, vuelvo y lo reitero, ha generado una defensa a un ataque. Y una defensa no a un ataque que se presenta el día 7 de octubre del año 2023, sino una defensa que viene desde la misma existencia del Estado de Israel desde el año de 1948 y aún antes de la existencia del Estado de Israel, cuando el pueblo judío en la diáspora ha sufrido de los diferentes persecuciones y literalmente genocidio como el que tuvimos que vivir en la Segunda Guerra Mundial en la Shoah, en este caso conocido como el Holocausto, en el cual sí hubo una selección consciente para matar una población específica. A eso se le llama genocidio. Pero lo que en este momento se ha buscado hacer es liberar a la población civil palestina de un grupo terrorista como Hamas, que lo único que ha hecho es robar todos los recursos, es poner a su población como escudos humanos, y es en algún momento, porque para hablar de genocidio tendríamos que buscar, en primer lugar, leer la carta de constitución de estos grupos terroristas. Leamos la carta de constitución para entender el pensamiento tan absurdo en el cual lo único que se plantea es la extinción de un pueblo judío. Eso sí es un pensamiento genocida. Ahí sí estamos hablando de pensamiento netamente genocida. Leamos la carta de constitución del Estado de Israel desde 1948, firmada en este caso por David Ben Gurión, que es la persona que da a conocer los principios del Estado judío, en el cual coexisten perfectamente no solamente la población judía, porque recordemos que el Estado de Israel no es un Estado única y exclusivamente judío. Allí se encuentra población cristiana, allí se encuentra población musulmana, islamista, y que conviven en completa armonía. Entonces, ¿de dónde hablamos de un Estado genocida que abre las puertas completamente a la coexistencia pacífica con cualquier otro tipo de personas, sin importar su credo, sin importar su raza, sin importar su posición política, ya que es un Estado absoluta y completamente democrático? ¿De dónde estamos hablando de genocidio? Que este grupo terrorista haya puesto a población civil como escudos humanos y en medio de un conflicto bélico hayan habido bajas civiles es innegable. Pero volvemos al mismo punto. ¿Cuál es el departamento de comunicaciones que tiene Palestina? Es el mismo Hamas. ¿Cuál es el departamento de salud que ha salido a dar los reportes? Es el mismo Hamas. No podemos hablar de una información objetiva cuando el único que controla la información es un grupo terrorista que ha tenido, esto no pasó solo esta semana, sino ha pasado desde el inicio de la guerra, desde el 7 de octubre del 2023 hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces no se han tenido que retractar de información que inicialmente planteó un genocidio y posteriormente tuvieron que en algún momento mostrar que habían sido cifras completamente alteradas y mentirosas? Entonces yo creo que antes de nosotros hablar de una palabra, deberíamos primero documentarnos, porque de lo contrario simplemente estamos haciendo acusaciones sin ningún propósito,
sin ningún objetivo y sin una capacidad de verdaderamente tener objetividad dentro de lo que se está presentando. Muchísimas gracias, querido Emanuel. Bueno, vamos a pasar a un último tema. Porque lo considero muy importante, porque también lo tocamos en las distintas respuestas que dieron los panelistas, y es la postura del Reino Unido, Canadá, Francia sobre Israel y Gaza. En los últimos días la presión internacional contra Israel ha aumentado significativamente. Reino Unido y Canadá y Francia han adoptado medidas contundentes en respuesta a la ofensiva israelí en Gaza. Primero, el Reino Unido suspendió las negociaciones comerciales con Israel, deteniendo este avance de un tratado de libre comercio. Además, impuso sanciones contra líderes de asentamientos en Judea y Samaria, incluyendo a figuras clave como Daniela Weiss. Londres ha dejado claro que no tolerará la expansión de los asentamientos ni la escalada del conflicto. Canadá y Francia también se han sumado a la presión internacional exigiendo que Israel permita el flujo de ayuda humanitaria y detenga la ofensiva militar en Gaza. Ambas naciones han advertido que, de no producirse cambios, podrían imponer sanciones adicionales contra Israel. También el primer ministro británico, Keir Starmer, ha sido especialmente crítico con la ofensiva israelí, calificando el nivel de sufrimiento en Gaza como totalmente intolerable. En un discurso ante el Parlamento enfatizó que la conducta de Israel en la guerra está afectando negativamente la relación bilateral entre ambos países. Desde Israel, obviamente, la respuesta no se hizo esperar. El gobierno de nuestro primer ministro Benjamin Netanyahu ha rechazado esas posiciones internacionales, calificando estas posturas británicas como una obsesión anti-israelí y asegurando que no aceptará imposiciones externas. También Netanyahu reiteró que la ofensiva es necesaria para garantizar la seguridad de Israel y que las presiones no cambiarán su estrategia militar. Como vemos, son estas tres potencias europeas ejerciendo presión sobre Israel, y la comunidad internacional sigue atenta a los próximos movimientos del gobierno israelí y las posibles repercusiones diplomáticas. Sabemos que también ya Netanyahu autorizó la entrada de ayuda humanitaria al territorio gazatí, pero como también lo sabemos, no depende solamente de que Israel permita la entrada de esta ayuda humanitaria a Gaza, sino que Hamas es el que toma el control de esta ayuda humanitaria. Realmente Israel ha parado de recibir esta ayuda, no solamente digámoslo así, como una presión también sobre Hamas, sino porque realmente Hamas no está dejando entrar esta ayuda. Entonces, estamos hablando sobre estas tres potencias. ¿Están actuando con justicia al presionar hacia Israel, o están cediendo ante una corriente internacional que pueda afectar negativamente su relación con el Estado judío? ¿Cómo ven ustedes estas intervenciones de estos países, de estas potencias europeas? Por favor, mi querido director Henry, por favor. Bueno, yo ya lo había tocado en una respuesta anterior. Yo creo que están cediendo ante presiones de sus bases más radicales de izquierda, estos partidos. Toca tener en cuenta que en Inglaterra y en Canadá ganaron los partidos de izquierda las últimas elecciones y han cedido a esa base que los respaldó y que digamos que es políticamente correcto para ellos. Evidentemente es una posición totalmente equivocada, es un respaldo a Hamas equivocado que le da aire, que le da gasolina para prolongar el conflicto, a pesar de que son países que tradicionalmente han sido aliados de Israel. Esto es una posición que sí lastima mucho, sí duele mucho, y realmente, pues, obviamente hace mucho daño. Además, los anuncios que hacen de reconocer en este momento a Palestina también es muy dañino, porque estarían como premiando, entre comillas, lo que pasó el 7 de octubre, que estos hechos son los que el mensaje que envían es que estos hechos son los que dieron lugar a que este reconocimiento existiera. Es una actitud, a mi modo de ver, muy peligrosa, muy dañina, y que no trae en realidad nada más que más sufrimiento y una prolongación del conflicto, que si se diera de otra forma, si se diera un apoyo irrestricto a Israel, a su legítima defensa y a su legitimidad como Estado judío independiente, ayudaría a que este conflicto se solucionara con menos sangre, más rápidamente y con
y con más justicia, diría yo. Muchísimas gracias. Bueno, como vemos que ya la hora, pues estamos como muy al ras sobre la hora. Voy a pasar a un último tema y en ese último tema sí vamos a participar todos, y es que Netanyahu define las condiciones para el fin de la guerra en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha presentado las condiciones que su gobierno considera indispensables para poner fin a la guerra en Gaza. Una de estas es la liberación de todos los rehenes aún en manos de este grupo terrorista Hamas, el desarme completo de este grupo terrorista Hamas, el exilio del liderazgo de Hamas y la desmilitarización total de Gaza. También dice que quiere poner en marcha la implementación del Plan Trump, que contempla la emigración voluntaria de gazatíes. Netanyahu ha advertido que si el cumplimiento de estas condiciones no sin el cumplimiento de estas condiciones no habrá resolución del conflicto. Lo que siempre hemos dicho al principio de este 7 de octubre, liberen a nuestros secuestrados. Este anuncio llega en medio de una nueva ofensiva militar en Gaza, luego de la ruptura del alto al fuego con Hamas, lo que ha intensificado los combates en esta región. Las fuerzas de defensa de Israel han reforzado sus operaciones buscando desmantelar la infraestructura terrorista y garantizar la seguridad de Israel. Una pregunta clave y es... ¿cómo creen ustedes que va a responder Hamas a estas condiciones? Yo sé que ya se han puesto sobre la mesa estas mismas condiciones y Hamas ha dicho que no. Lo mismo, lo que decía nuestro rap, también Hamas ha puesto sobre la mesa unas condiciones que son totalmente absurdas. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esta presión internacional ante las exigencias de Netanyahu? ¿O qué camino vemos o qué panorama vemos? Porque son las mismas exigencias por parte y parte y no se ha llegado a un acuerdo, y pues Israel sencillamente tiene que seguir en la lucha por desmantelar a este grupo terrorista que también está afectando a la población palestina, porque también vemos que se ven manifestaciones de los mismos palestinos en contra de Hamas, y los que sabemos y conocemos la historia real y profunda, sabemos que aquí el autor y el culpable de todo esto es Hamas, pero desafortunadamente o infortunadamente la prensa internacional siempre pone los ojos en Israel. Pero ¿qué vamos a hacer con respecto a esas condiciones? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven este panorama? ¿Cómo ven cómo ven esta solución ante el conflicto? Y más que todo, porque pues es una guerra, ¿no? No es fácil estar en una guerra, pero es tan sencillo como liberar a nuestros rehenes. Por favor, mi querido Henry, por favor, ¿podrías ayudarnos a responder este tema, por favor? Bueno, creo que las condiciones que ha impuesto Netanyahu son las mismas que están puestas desde el principio de la ofensiva para, para liberar a Gaza de Hamas. No ha cambiado absolutamente nada, con excepción prácticamente la última, que dice que parte de la idea de Trump de desplazar población de Gaza a otro país. Digamos que esa es la única añadida que puede ser. Pero yo creo que yo creo que Netanyahu está tratando de llegar a imponer esas condiciones a Hamas a través de la fuerza, que evidentemente es el único lenguaje que entiende Hamas, y probablemente en cierto momento podrá llegar a ceder y llegar a un acuerdo y ceder en alguna de las condiciones que está planteando Netanyahu. Pero creo que Netanyahu, más que a las presiones de Hamas o a las presiones de Estados Unidos o cualquier parte del mundo, se está enfrentando a las presiones internas del propio Estado de Israel. Hay una muy fuerte corriente que pide que el único objetivo de la guerra sea la liberación de los secuestrados a cualquier costo. Y yo creo que si Hamas planteara la liberación total de los secuestrados, yo creo que podría haber algún acuerdo, aunque no se cumplan el resto de las condiciones que ha mencionado Netanyahu. Eso es una espina clavada en el corazón de Israel, no poder liberar a su gente. Es una obligación moral del Estado hacerlo, y creo que esa es la condición principal para que haya un cese al fuego prolongado, y aunque no se declare el fin de la guerra, sí se generaría un fin prolongado del conflicto. Yo creería que por muchos meses o incluso años.
Muchísimas gracias, querido Rab Emanuel. Yo creería que, sinceramente, no creo que jamás acepte. Las propuestas que se han dado para mí son bastante claras y es la única solución real que puede haber a la terminación del conflicto. Pero por el pensamiento de este tipo de grupos radicales, es absurdo hasta dónde pueden llegar a sostenerse con tal de querer causar un daño al pueblo judío. Entonces, creo que no se llegará, infortunadamente, ese es el pensamiento y el panorama que se está viendo en este instante, no se llegará a una solución pacífica. Espero que hasta cierto punto la intervención del gobierno de Estados Unidos y la presión que se está ejerciendo pueda llegar a generar hasta cierto punto acuerdos un poco más aterrizados, aunque ciertamente apoyo absolutamente lo que se ha planteado desde el gobierno de Israel y desde el gobierno de Trump en correlación al desarme absoluto de este grupo, al desmantelamiento completo de este grupo y a la reconstrucción, en este caso, de la Franja de Gaza y la reubicación de la población civil, reiterando nuevamente el interés del Estado de Israel en buscar una solución real. Esperemos saber qué se manifiesta durante este próximo tiempo. Creo que las movidas que se están haciendo a nivel político en este instante dejan ver unos horizontes todavía un poco complejos, Entonces, pues lo único que resta es esperar por el momento. Esperemos a ver qué se va a manifestar. Así es, muchísimas gracias, Emanuel. Querido Cris, por favor. Bueno, mirando el panorama actual y mirando todo el movimiento geopolítico alrededor de Israel, alrededor de sus colaboradores, socios estratégicos más fuertes, creo yo que efectivamente se acaba a llegar el momento en que Israel ya va a estar cansado de la guerra. Van a rescatar los secuestrados y el objetivo principal es definitivamente finalizar esto de la mejor manera posible. Trump lo ha dicho, y esta posición que tiene Benjamín Netanyahu, nuestro primer ministro, sobre la mesa, aclarando que si es necesario hacer un alto al fuego para hablar sobre paz, se va a hacer. Las personas que se han quitado de la mesa siempre ha sido Hamas. Ellos son los que han utilizado una estrategia, el secuestro, como una estrategia de guerra. Ellos son los que se han levantado de la mesa. Ellos son los que tienen en hambre al pueblo palestino. Entonces, hay un ultimátum tanto de Estados Unidos como de Israel por las presiones que se encuentran dentro del país. En este momento podemos declarar claramente que no tenemos contra las cuerdas a Hamas, que hay 20 compatriotas nuestros que amamos y que esperamos que lleguen prontamente a sus casas y a sus familias y que todo esto se resuelva en paz, porque Israel siempre quiere resolver todos estos tipos de procesos en paz y quiere lo mejor y el mejor beneficio para el pueblo palestino. No con Hamas, para el verdadero pueblo palestino. Muchísimas gracias, Cris. Querido More Claudio. El punto está en cuando uno mira esta situación desde afuera, tiene que tener claridad de que quienes pueden hablar mucho mejor son aquellos que son los que están viviendo esta realidad. Voy a decir, el pueblo de Israel, que tiene que pasar constantemente en un estado de ataque y tratar de mantenerse en una tranquilidad, sobre todo desde el punto de vista de una tranquilidad ante los demás. Los temas diplomáticos siempre lo vamos a ver desde un punto de vista, llamemos así, un punto de vista que los intereses, voy a decirlo siempre, el mundo se ha movido siempre por intereses económicos. Si hay un país o una región que me brinda algún tipo de beneficio, yo tendré buenos acuerdos. Cuando no se ven esas cosas, los países toman decisiones. Quizá podemos decir que históricamente Inglaterra en su momento
fue la que apoyó y ayudó principalmente a la formación como otras naciones. Pero cuando llega un momento dado que se da esta situación histórica actual, son otros los intereses que se están dando y eso es lo que duele un poco desde el punto de vista de esta falta de comprensión de lo que significa la autodeterminación. Yo pienso que esta conversación que tenemos seguirá, como dicen por ahí, esta película no se ha terminado, tenemos que ver el resultado más adelante y esperamos que justamente, finalmente, al igual que cualquier otro tipo de grupos terroristas que han desaparecido en la historia, jamás Hezbollah, ISI y los demás desaparezcan. Eso es lo que te podría decir. Así es, querido More. Bueno, hemos llegado al final de este programa hoy de Col Israel. A los queridos panelistas, agradecerles de verdad por este tiempo que hemos compartido, en el que hemos podido aprender un poco más, en el que esperamos que las personas que se conectan puedan entender un poco más sobre lo que se está viviendo en Israel. Hay muchas preguntas aquí en el chat, mucho movimiento antisemita, hay movimiento de personas que preguntan sobre la ONU, sobre un poco de cosas que pues tendría uno que conocer el contexto y conocer de verdad la verdad para poder entender todo. Quisiéramos responderles, pero también vemos que hay un sesgo ya en ellos, en el cual por más de que se les responda o se les diga, no van a cambiar de opinión y es muy respetable. Mis queridos panelistas, por favor, despidámonos en el día de hoy, cada uno, y pues no sé, pueden decir lo que quieran expresar en el día de hoy. Hoy quedé con el More de hablar sobre un movimiento, sobre lo que se está haciendo, como una propaganda también que se está haciendo, pues con todo lo que está pasando en Gaza, pero pues dejémoslo para dentro de 7 días y empecemos con ese tema, porque ya son las y 14, o no sé si quieran hablar del tema, no sé, panelistas, porque el More Claudio quería hablar de eso precisamente el día de hoy. Ustedes me dirán, son las y 14. ¿Podríamos invertirle otro tiempito o podemos, o ya terminamos? ¿Qué dicen? Respondan, por favor. Al tiempo, si quieren. Estamos en tus manos. Cuéntanos. Listo. Voy a hacerle una acotación. En Chile se pagó más de 30 millones que realmente son entre 30 y 40 mil dólares a una empresa de una encuesta para cambiar la opinión de una perspectiva política que estamos nosotros por elecciones. Se usan muchos artistas y personajes públicos que marcan un poco una sintonía y ellos están en una propaganda anti-Israel sobre todo lo que estamos leyendo sobre el tema, apelando a lo que es la emocionalidad, apelando a lo que significa realmente no lo real. Creo que el dinero, hoy día las comunicaciones conocemos claramente de dónde vienen y cómo se están definiendo, pero eso es lo que veo. Veo que la opinión pública se está manipulando a través de personas que utilizan su plataforma de imagen para crear en cierto aspecto un antijudaísmo, anti-israelita. Y eso es lo que quería comentar, no más que eso, porque si ustedes lo ven, están apareciendo. Y tal como decía Cristian recién, hoy día nos estamos preocupando de lo que no es la comida, o en este caso nos estamos preocupando de los bombardeos, nos estamos preocupando de esto, pero eso es parte de una propaganda. Ustedes tienen que entender que las imágenes muchas veces son sacadas de contexto, las mismas, en este caso, entrevistas. Entonces, eso es lo que iba yo. Más que nada de eso, si ese era mi punto de vista, Isa. Solamente quería decir que la manipulación de los medios. Bueno, sí. Bueno, hoy también vimos bastante manipulación de medios con cifras totalmente erradas, cifras que siguen
convenciendo a mucha gente que no quiere ver lo que realmente pasa, que me encantaría que cogieran un buquecito, se fueran por todo, que se fueran y llegaran allá para ver cómo lo reciben. No duran ni 10 minutos. No duran ni 10 minutos allá. Bueno, pero bueno. Bueno, mis queridos panelistas, de verdad, muchas gracias, querido More Claudio, por haber estado en este programa el día de hoy. Esperamos a todos para que nos acompañen dentro de 7 días. Entonces, por favor, les voy a ceder la palabra a cada uno de ustedes para que por favor se despidan de las personitas que nos estuvieron hoy escuchando y pues invitarlas para que dentro de 7 días vuelvan otra vez a conectarse con nosotros. Por favor, a que le den ese me gusta y a que se suscriban para seguir recibiendo esas notificaciones, porque es muy importante para nosotros llevar la verdad y llevar otra visión diferente a lo que los medios, a lo que los medios están ahorita abocados, que es echarle la culpa solamente a Israel. Por favor, mi querido, presidente Henry, por favor. Bueno, no, como siempre, un placer haber estado en este programa, esperando que todos tengan una bonita noche y como siempre, con un cordial shalom para todos y Erev Tov, Laila Tov para todos. Gracias, querido Henry, por favor, querido querido More Claudio desde Chile. Recordando al rabí que dijo, y la verdad os hará libre. Nada más que eso. Muchas gracias, querido More Claudio. Cris, desde La Calera. Justo, un saludo muy grande. Anhelamos que para estas discusiones tengamos muchísima más información de la parte de las personas que nos están escuchando. Nosotros defendemos una verdad y estamos con argumentos, hablando lo que está sobre la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cris. Y por favor, mi querido Rap Emanuel. Bueno, voy agradeciendo a todos los que nos han acompañado, a nuestros panelistas y a todas las personas que han estado. Esas redes han estado incendiadas y ha sido motivo de ver. Yo he estado pendiente de todo lo que están escribiendo, porque están agarrados. Sí. Hoy tenemos polarizada el chat del programa, entonces tenemos la mitad para un lado, la mitad para el otro lado, pero esto es bueno porque justamente de eso se trata, de generar una información, de mostrar argumentos con la verdad. Y agradecemos, y quiero resaltar un comentario de una, ¿cómo se dice? Un canal que nos escribió hace poco por ahí que decía que todos vamos a rendir cuentas ante Dios. Así es, todos rendiremos cuentas. Y la verdad es lo único que siempre resaltará. Es por eso que estamos tan seguros de lo que estamos haciendo, porque hablamos bajo la verdad y conocemos esa verdad. Y vamos para adelante y esperamos tenerles a todas las personas que nos han estado escribiendo, tanto detractores como aquellos que nos apoyan, en nuestro próximo programa dentro de 7 días. Kol Israel. Gracias a ti, Isabel, gracias a nuestro presidente de la Federación Sionista, gracias a nuestro director de educación de Tzavah Hatikvah, gracias a mi querido More Claudio allá en Chile y gracias a toda la audiencia. Shalom, shalom, Laila Tov. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los que a todos los que, yo también estoy aquí distraída, estoy aquí, tú. Ok, un saludo a todos los que se conectaron. Esta es la voz de Israel, un espacio en donde le damos voz a los temas más relevantes y actuales relacionados con Israel y el conflicto en Medio Oriente. Aquí buscamos ofrecer una perspectiva basada en la verdad y la experiencia de quienes vivimos y respiramos Israel. No se les olvide, por favor, darle me gusta, compartir, suscribirse a esa campanita para que les lleguen más las notificaciones. Y un saludo a todos y Laila Tov a todos. Muchas gracias, panelistas, por haber estado el día de hoy acompañándonos. Gracias. בך לגעת רציתי ולא היו בחיים שמך חקוק על האבן רק אהבה נשארה לי בלב את עכשיו בגן עדן ולי נשאר הכאב
אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות, אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות, הן זולגות אל הקבר החם, יורדות בכל העולם. אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות, אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות, הן זולגות אל הקבר החם, יורדות בכל העולם. מלבדך לא הייתה לי אף נערה, לא אהבתי לפני, אמונים לך שמרתי ואשמור לך גם אחרי. נקטיפה בשמיים לי מחייכת מבין עננים, את עוצמת עיניים ומתכסה לך בתכריכים. אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות, אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות, הן זולגות אל הקבר החם, יורדות בכל העולם. אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות, אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות, הן זולגות אל הקבר החם, יורדות בכל העולם. אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות, אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות, הן זולגות אל הקבר החם, יורדות בכל העולם. אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות, אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות, הן זולגות אל הקבר החם, יורדות בכל העולם. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי. אור ארצי נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות
פחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל חי, כי עם ישראל חי. אני בעד זו שריטה עמוקה, לטיפה או מכה וטיפול פסיכולוגי. גם אם נרד לתחילת הסיפור, נחבר את השבור, חפירה ארכיאולוגית. אני לא יודע איך הפכתי להיות זה שרץ בלילות בשבילך, עם דקירות בחזה והמון זעם, עדיין מחייך. רק אל תשברי לי את הלב, חבקי אותי חזק ואז תמשיכי. אני אוהב, ולמרות הכל בסוף השיר תלכי לי. רק אל תשברי